Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien modera este programa Pioneros en el Mundo. Gracias por su sintonía este miércoles aquí en Católica Radio y las redes sociales de nuestra universidad. La semana pasada entrevistamos a Yandani Antoine, estudiante internacional proveniente de Haití, quien estudia una maestría en psicología clínica aquí en la Católica. Recuerden que si desean escuchar ese programa o alguno de los programas pasados, pueden buscar nuestro podcast en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo, o también visitar nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y buscar el programa Deseado. Hoy escucharemos una conferencia muy relevante para los procesos de internacionalización de las universidades que celebró el programa ODU-Cátedras de la Red de Internacionalización de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, el pasado 27 de septiembre, y que llevó por título La integración sistemática de lenguas extranjeras para la internacionalización. En esta ODU-Cátedra escucharemos a Matías Andrés Marín Castaño, director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Católica de Manizales en Colombia, y a Sandra Juliet Valencia Escobar, líder de los procesos de desarrollo profesoral para la internacionalización de esa misma universidad colombiana. Nuestro agradecimiento a estos dos colegas y a nuestra amiga Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina, quien coordina el programa ODU Cátedras por la gestión de este tema actual para nuestras comunidades educativas. Que sea de mucho provecho para todos ustedes. Muy buenos días, buenas tardes, boa tarde a todos también. En esta sesión nosotros queremos compartirles un poco de la experiencia en la práctica con la integración de lenguas extranjeras para la internacionalización, en un elemento por el currículo y en otro elemento por la internacionalización en casa. Hemos dividido esta charla en 4 espacios. Un espacio en lo que tiene que ver especialmente con lo que reconocemos tradicionalmente como las políticas, en ocasiones de bilingüismo, en ocasiones de lengua extranjera, otros llaman de segunda lengua, en fin. Pero aquí hay un elemento importante y es que muchas veces quienes hacemos las políticas o quienes hacen las políticas tienen en muchas ocasiones poca relación con la práctica y hay allí una brecha que es necesaria para nosotros como gestores de internacionalización o como directores académicos o personal que está encargado de departamentos de idiomas o en fin, en la comunidad en general es nuestra labor ir disminuyendo esa brecha y eso es un poco lo que nosotros queremos compartirles a ustedes el día de hoy también a través del desarrollo profesional, que es una vía para generar esas capacidades para la internacionalización y esa integración sistemática de lenguas extranjeras. Y hemos dicho que es sistemática porque es un proceso que es continuo, pero que es un proceso que es escalable, que va de diferentes dimensiones, digamos, de una dimensión más básica a cada vez una dimensión de mayor colaboración o de mayor propósito. Y vemos nosotros allí una conexión importante entre esa integración sistemática de lenguas extranjeras con el aprendizaje global, con los procesos formativos de los estudiantes también allí. Entonces, iniciando por esta vía de políticas, antes que todo yo le quiero agradecer a Sandra por estar aquí con nosotros, por 2 razones. Nosotros cuando hablamos de internacionalización, no solamente hablamos de relación entre naciones, sino que también hablamos de relación entre las personas al interior de la institución. Y para nosotros es importante hacer alianzas al interior de nuestra institución con los centros de enseñanza, las direcciones de docencia, en fin, con investigación, con otros equipos. Y en este caso, para nosotros ha representado una muy buena alianza contar con una profesora originalmente de idiomas que entra en este proceso de educación y que empieza a pensarse también con nosotros de qué manera integramos la lengua extranjera a esos procesos de internacionalización en casa y del currículo especialmente. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes, bom dia, boa tarde, todo lo que puedo decir en portugués. Estoy muy contenta de estar acompañándolos en este espacio también. La verdad es que hay una de las múltiples
teorías que nosotros manejamos a nivel interno, y es esa oportunidad de hacernos fuertes desde adentro para poder salir al mundo y poder colaborar. Como ya lo han mencionado, el idioma a veces se presentaría como una limitante para poder contactarnos con cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y ese cualquier lugar del mundo implica no solamente los angloparlantes, sino esas personas que tienen otras lenguas maternas en su contexto y su único puente es el inglés. Entonces, con esta percepción y desde mi experiencia profesional, desde la enseñanza de lenguas extranjeras, conectando con la internacionalización, siento que esto se ha convertido en una oportunidad potencial, no solamente a nivel personal, sino para cada uno de los profesores con los que he estado trabajando en este tiempo, quienes también han encontrado ese pequeño detalle que les hacía falta para dar ese paso más allá y poder conectar con el mundo. Entonces, partiendo un poco de lo que ha sido toda esta mentalidad, toda esta ideación, pues es de lo que queremos compartirles un poco en esta mañana. Perfecto. Cuando hablamos de política lingüística, en algunos escenarios corresponde a los gestores de internacionalización, en otros no hay una conexión entre idiomas e internacionalización, digamos, desde el organigrama, sino desde, digamos, esa familiaridad o afinidad, y vemos que generalmente nos conecta el marco común europeo de referencia para las lenguas. Allí vemos que hay una distinción de los niveles de competencia o los niveles de dominio en la lengua extranjera, que generalmente van de A1 a A2 desde la parte elemental, B1, B2, un componente más intermedio o independiente, y un C1, un C2, que son generalmente ya aquella maestría en el dominio del idioma. Y entramos aquí a ver en la región políticas en las que se ponen requisitos de grado, en algunos casos B1, en otros casos B2, que generalmente es lo que uno encuentra, pero a veces está el requisito de B1 o de B2, pero la formación o el tiempo de formación o el tiempo de exposición, digamos, a dicho idioma no corresponde con la exposición mínima a la lengua extranjera. Aquí hablamos, si hablamos, digámoslo así, de semestres académicos, necesariamente sería necesario que nosotros pudiéramos pensar en que la lengua extranjera transversalizara, digamos, todo el plan curricular, que siempre estuviera el componente de lengua extranjera cada semestre hasta llegar a la práctica profesional, pero vemos que en muchos escenarios, primero, no es así, y segundo, la lengua extranjera no está incluida en la formación de ese currículo formal, y que esto lo suplen, digamos, otras entidades, otras instituciones o departamentos de idiomas en la misma institución. Entonces aquí, digamos, nosotros vemos en estos requisitos de grado y en este marco común europeo y en fin, que es necesario generar unas alianzas, porque si bien el profesor, el estudiante puede entrar a una formación de lengua extranjera, muchas veces se ve como un requisito, como un extra, no como algo que tiene que ver con su formación profesional, no como algo que conecta finalmente con su perfil como ciudadano del mundo, sino que resulta siendo un extra, resulta siendo un requisito, algo en lo que solamente piensan finalizando muchas veces su formación y no algo que transversaliza la formación. En algunas instituciones hay unos requisitos de admisión y algo que es muy importante, a veces en posgrado se tiene ese requisito de admisión y algo que es muy importante es poder generar desde el inicio de los procesos, poder tener una prueba diagnóstica, una prueba de nivelación para caracterizar a los estudiantes que ingresan a nuestra formación. Nosotros nos hemos encontrado algo, no sé cómo sea la realidad en las instituciones que aquí están representadas, pero nosotros hemos visto en Colombia y en la gran mayoría de instituciones con las que nos relacionamos en América Latina, que el porcentaje de estudiantes que entran a educación superior con un nivel B1 o B2 integral en oralidad, en la parte de producción escrita, en comprensión lectora y también, digamos, en la parte auditiva, quienes llegan con niveles B1 o B2 son porcentajes mínimos. En nuestra institución, el 3%, entre el 3 y el 4% de los estudiantes de nuevo ingreso a nuestra institución tienen esta competencia. Lo que quiere decir es que es parte de nuestra responsabilidad social que nosotros también pensemos cómo esa trayectoria de aprendizaje del estudiante también contempla los elementos de lengua extranjera. Aquí hablamos un poco de inglés,
pero si esa es una lengua que digamos es una de las prioridades para la región, ¿qué pasa con otras que a veces son más inadvertidas, como el francés, el italiano, como lenguas romances, u otras como el chino mandarín o la de nuestros vecinos, donde hay una colaboración natural con el portugués? ¿Sí? Entonces aquí hablamos que es una responsabilidad de la educación superior en la gran mayoría de nuestros escenarios poder contar con una formación acorde en lengua extranjera para que durante el trayecto de esos 3 años, 4 años o 5 años en la educación universitaria también nosotros fomentemos este proceso. Y es necesario tener dos perspectivas, la perspectiva del profesor y la perspectiva del estudiante cuando pensamos en estas políticas lingüísticas. Algo importante con esto es que generalmente cuando nosotros hablamos de alianzas, pensamos en internacionalización y en conectar hacia afuera. Pero las alianzas de las que nosotros también queremos hablar hoy y en las que queremos hacer énfasis es esas alianzas que generamos con nuestros profesores y con nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta eso, uno de los primeros aspectos, particularmente con nuestros profesores y esas alianzas establecidas con ellos, va en términos de corresponsabilidad. Cómo nosotros no solamente dependemos, por ejemplo, de un centro de idiomas que se encargue de la formación de una lengua extranjera, aparentemente con sus 4 habilidades principales, ¿cierto? Pero a veces relegándolo solamente a la parte, entre comillas, comunicativa. Entonces, ¿cómo pido un café? ¿Cómo de pronto salgo de viaje? Y tantos temas relacionados con esto que parecieran no vincularse del todo a los procesos académicos y que el estudiante o el profesor empieza a decir, no, esto pertenece aquí y esto pertenece allá. Una de las primeras barreras que nosotros encontramos al principio fue esa, cómo integrar las diferentes estrategias de inglés si pensamos que solamente depende de un centro que se encarga de esa formación. El proceso que nosotros empezamos a hacer de alianza con nuestros profesores fue también hacernos conscientes como comunidad educativa que el inglés no solamente hace parte del requisito que necesito para viajar, para pedir un café, para comprar un tiquete aéreo, sino que realmente se involucra dentro de las terminologías, conceptos, ideas específicas y propias de las áreas de conocimiento. ¿Cómo es diferente yo enfrentarme al inglés desde esta perspectiva de términos específicos de biotecnología? Cómo hay expresiones específicas y términos específicos que hablan de arquitectura, de turismo, de tantos otros programas que cada una de nuestras universidades ofrece y que de pronto pareciera que cuando el estudiante se enfrenta, por ejemplo, a un artículo en inglés, resulta perdido porque no tiene ni idea qué es lo que está leyendo, no tiene ni idea de eso, cómo se relaciona con lo que ya ha visto en inglés. Sí hay estructuras gramaticales, pero en esa corresponsabilidad con nuestros profesores, esa fue una de las principales ideas. Y finalmente, cómo todo este proceso de formación, cómo todos estos elementos específicos de los programas, de cada uno de los cursos ofertados, también tiene relación con las expectativas institucionales. Esto cómo se relaciona con nuestros planes de desarrollo, esto cómo se relaciona con nuestras plataformas estratégicas, esto qué tiene que ver realmente con todo el proceso, más allá de responder a una prueba interna o una prueba internacional, esto realmente en qué beneficia todos los procesos que nuestra institución está intentando recorrer. En estos términos, entonces, digamos que nosotros encontramos 3 versos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El primero habla de suficiencia versus implicaciones pedagógicas. En ese sentido, tenemos profesores de inglés con muy buen nivel de inglés, que tienen un B1, un B2 y en muchos casos C2. Pero entonces, generalmente la concepción es, pues entonces lo que yo voy a hacer es hablar en inglés en mi clase y ya, sin pensar en esos elementos específicos que se requieren para enseñar un contenido haciendo uso de una lengua diferente. Y adicional, tener presente también las implicaciones dentro del salón de clases, ¿cierto? Niveles de los estudiantes, preparación, competencias, que de una u otra forma respondan a esto también que se está identificando. Entonces aquí cuando tenemos este punto de suficiencia del profesor, sea suficiencia en portugués, sea en francés, sea en italiano, sea en inglés, sea la lengua que nosotros dominemos o que tengamos caracterizados a nuestros profesores, allí tenemos un elemento importante y es que el hecho de tener la suficiencia en el idioma no necesariamente implica que se tenga la enseñabilidad o el elemento para poder conjugar con la aprendibilidad del estudiante. Si nosotros, como hablantes nativos en la mayoría de español o quienes están aquí hablantes nativos de portugués, si nos llevan a otro país porque somos nativos del español a enseñar medicina, no podríamos hacerlo. Bueno,
enseñar, yo qué sé, otros temas que tengan que ver con áreas que no son de nuestra formación, es complejo. Por lo tanto, es necesario pensar también en el profesor, en que el hecho de llevar una lengua al aula de clases tiene también consigo unas implicaciones pedagógicas. Y es que tradicionalmente, cuando hablamos de la integración de lengua extranjera, hablamos de un fortalecimiento didáctico y de una didáctica, digamos, y una metodología también activa, de una metodología que va un poco más paso a paso, una metodología que hace que el cuerpo sea importante, que hace que el entorno sea importante, que las ayudas visuales sean importantes, pero también que lo que hacíamos en nuestra lengua materna no lo podamos llevar, digamos, necesariamente simplemente por una traducción a la otra lengua. Es posible que con el portugués, por la cercanía, podamos tener un ejercicio, digamos, un poco más cercano allí. Sin embargo, cuando hablamos de enseñabilidad, es necesario ir llevando esos momentos de la clase, digamos, de manera distinta, y por eso decimos, no solamente tener la suficiencia es importante, sino también comprender las implicaciones pedagógicas, de didáctica, de metodología y de evaluación que ello implica. Por lo tanto, una clase en lengua extranjera no da lugar a la improvisación, no tiene lugar simplemente hacer una traducción, porque aquí lo que estamos hablando es que hay dos elementos que es necesario tener allí en cuenta: el elemento disciplinar y el elemento lingüístico, que es necesario considerarlo en este proceso, y por esa razón también la alianza con los departamentos de idiomas o los centros de idiomas es importante. Ese conflicto es muy interesante porque en conversaciones con los profesores las preguntas son, bueno, tengo este contenido que tengo que enseñar de mi clase, pero entonces estoy enseñando en inglés. Tengo que enseñar en inglés, ¿y qué enseño de inglés? Y si yo no sé cómo se enseña el inglés, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es importante, cuando nosotros establecemos la alianza con el profesor, hacer esas claridades. El contenido disciplinar es lo que se va a enseñar en inglés. La excusa que nosotros estamos utilizando para transmitir ese conocimiento es la lengua. Como lo decía él, inglés, francés, español, es simplemente esa lengua extranjera que nosotros estamos utilizando en este momento como vehículo para transmitir un conocimiento. Es por eso que en este caso nosotros hemos encontrado un valor bastante importante en el centro de idiomas, porque la fortaleza didáctica de la enseñanza de las lenguas extranjeras se ha encontrado en este tipo de población. Digamos que son personas que se forman para eso, para enseñar a cualquier persona en su idioma o en el idioma más bien que se está aprendiendo estas diferentes estrategias, la gramática, la comprensión lectora, todo el tiempo haciendo uso de esa lengua. La variación que nosotros tenemos aquí es la integración del contenido, y es ahí donde de una u otra forma en esa alianza directa con el centro de idioma hemos encontrado el camino. Cómo empezar a integrar ese contenido dentro de los procesos, cómo iniciar el proceso con los profesores que de pronto no tienen tan buen nivel de inglés, cómo iniciar ese proceso con los profesores que tienen un nivel intermedio en inglés, qué tipo de actividades pueden hacer, cómo las pueden aplicar, cómo las pueden desarrollar, de tal forma que el profesor no se sienta frustrado porque su nivel de inglés no le da para enseñar toda una clase completa, pero siente confianza dirigiendo una actividad mínima, una actividad básica, que incluso permite que el estudiante logre conectar con él y sientan que ambos están en ese proceso donde no hay juicios, y tampoco está el tema de la corrección. Creo que ese es otro de los elementos bien importantes y bien interesantes. Cuando hablamos con los profesores que vienen integrando este tipo de procesos y son acompañados por el centro de idiomas, es constante escuchar cómo ellos expresan que no está el estrés, la tensión de saber que te están corrigiendo todo el tiempo, que es válido expresarte como tú comprendes que te debes expresar, que es válido expresar tus ideas, que es válido decir lo que tienes en la cabeza y hacer uso de la información que ya has aprendido. Entonces, todo esto nos va llevando hasta los profesores que ya tienen una formación en inglés y que adicional conectan con estas estrategias didácticas que les permiten llevar ese contenido a estos salones de clase, ya con una preparación específica que conecta con ellos y acompañan nuestras personas, en nuestro caso particular del centro de idiomas. Y llegamos al tercer conflicto, que son las actividades versus las estrategias y la articulación institucional. Esto que yo hago, cómo funciona con los procesos institucionales que tenemos. Esto que yo estoy haciendo dentro de mi clase, cómo conecta con las expectativas institucionales. Esto que yo estoy haciendo realmente es algo más
o tiene implicaciones más allá de las expectativas que nosotros estamos buscando alcanzar? En este caso, lo que hablamos es que la institución nuevamente crea una cultura para la integración sistemática de la lengua, pero si lo hacemos en enfoque simplemente de lista de chequeo, tenemos tal nivel B2, C1, tantos profesores, tantos estudiantes, finalmente no cumple el propósito y la misión, que es la propuesta formativa que tiene la institución o que tiene el programa académico. Y allí es donde entra la importancia que no es la lengua por la lengua, sino que la lengua como un medio de comunicación para alcanzar esos objetivos de formación, esos propósitos de formación o resultados de aprendizaje a los que puedan estar asociados dentro del currículo formal o dentro de las experiencias globales interculturales que se le quiere brindar a los estudiantes, más allá de ese espacio académico formal y generar otros espacios dentro del co-currículo en algunos casos o otros escenarios que también educan y que también forman en la institución. Por eso allí es necesario pensar también en cómo esto se convierte en una estrategia institucional y eso es un poco lo que les queremos compartir, en el que no esperamos a que el profesor esté en un B2 o en un C1 para hacer la integración sistemática de la lengua extranjera, sino que dependiendo del lugar en el que esté, allí disponemos ciertas estrategias y ciertas acciones para ir preparando el camino para los estudiantes. Aquí vimos un poco la mirada del profesor y ahora vamos a ver también la mirada del estudiante cuando entramos pensando en las políticas. Algo importante es incluir la corresponsabilidad entre estos tres ejes específicos del proceso. La corresponsabilidad entre programas, la corresponsabilidad con los centros que nosotros tengamos de formación en lenguas y la corresponsabilidad institucional. Alguien estaba comentando ahí en el chat que es complejo realizar estrategias cuando no se tienen políticas institucionales. Pero la pregunta también sería, ¿qué podemos generar nosotros como propuesta para que eso no llegue al punto solamente de esperar a que se proponga arriba, sino que se genere esa necesidad particular de poder lanzar esa propuesta concreta y empezar a ejecutarla en ese paso a paso que nosotros nos imaginamos desde la experiencia? Y algo importante es que cuando las condiciones no están, es necesario llevarlos a la agenda institucional. Hay espacios de decisión, sean consejos académicos, de rectoría, juntas, en fin, hay ciertos espacios de decisión. Y la idea es poder llegar a esos espacios con algunas propuestas, en fin, con algunas iniciativas. Y una primera iniciativa, que fue con la que nosotros empezamos y con la que cualquiera, digamos, puede empezar, es con esos diagnósticos de los equipos docentes. En cómo están en esa lengua extranjera, sea en portugués, sea en francés, sea en italiano, en fin. Y eso ya nos permite tener nosotros un primer diagnóstico para pensar en propuesta y esperamos que lo que les vamos a mostrar hoy pueda dar algunas ideas de lo que podría pasar en la práctica. Nuevamente, la internacionalización es altamente contextual, depende de las identidades y las condiciones, digamos, que tenemos en nuestros contextos, pero allí también nosotros, conociendo nuestro contexto, también hay unos mecanismos de decisión, de toma de decisiones y de iniciativas de los cuales nosotros nos podemos apalancar para ese tipo de ejercicio, y la referenciación que estamos haciendo en este momento, más allá de la replicabilidad, es para poder darle sentido dentro de mi propio contexto de qué manera podría acontecer. Y eso es un poco lo que queremos también aquí compartir, y ahora desde la perspectiva del estudiante. Eso era lo que era necesario pensar desde el profesor, pero también es importante resaltar que no porque el profesor esté preparado quiere decir que el estudiante necesariamente lo esté. No porque el profesor tenga el chino mandarín o tenga el inglés o el francés, quiere decir que ya está todo dado para que su clase o su actividad pueda ser orientada en esta lengua extranjera. Por lo tanto, para el estudiante también es necesario pensar ese camino, esa trayectoria de aprendizaje en la que se combina esa formación en la lengua extranjera, esa conexión con su programa profesional, pero también esas experiencias que los llevan a comunicarse no en escenarios ficticios, sino en escenarios en los que es necesario tener una necesidad comunicativa real con la lengua. Sandra mencionaba hace un rato en cuanto hacía el ejemplo con los hablantes del inglés, con cuando no compartimos lenguas nativas, y allí es donde hay un escenario importante de experiencia comunicativa, y es ¿qué hacemos cuando no compartimos la lengua materna? No necesariamente en el caso del inglés, por ejemplo, vamos a compartir con personas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, del Reino Unido. Nosotros compartimos con Finlandia, con Holanda, con Israel, con Ucrania,
en la que no compartimos la lengua materna, pero tenemos ahí la parte del inglés como lengua franca, pero también como con Brasil, el portuñol también se puede empezar en portuñol. No necesitamos tener todo el portugués listo para poder hacer ese tipo de colaboraciones. Y a medida que nos acostumbramos un poco a los acentos, vamos viendo que, y de pronto las velocidades, vamos viendo que es posible comunicarnos en la región. También en esta lengua, y genera el interés de aprender esta lengua que es también cercana, o estas otras lenguas como el chino mandarín, que también está allí, digamos, bastante fuerte en algunas instituciones, u otras lenguas como el alemán, en fin. Entonces, también es necesario pensar en cómo creamos esas experiencias comunicativas reales, porque muchas veces el estudiante también es, bueno, pero si hablamos aquí en español los dos, ¿por qué vamos a hablar en inglés, cierto? Y es algo que nos encontramos constantemente, o en portugués, es algo que nos encontramos constantemente, pero es necesario tener esta integración, esta mezcla de esos escenarios en los que nos ponemos en una comunicación con alguien que habla nuestro mismo idioma, pero también en esos escenarios de comunicación con personas que, aunque quisiéramos utilizar la lengua materna, es necesario ir a la lengua extranjera para tener esos canales de comunicación. Con esto, básicamente, cuando nosotros hablamos de los estudiantes, es importante que ellos estén preparados para enfrentarse a tener sesiones en la lengua extranjera, que estén preparados para enfrentarse a experiencias donde tengan que utilizar el idioma, que estén preparados para hablar de su contenido, de su programa, de su ciencia en el idioma que se está enseñando. Y por eso nosotros vamos a movernos un poquito al siguiente punto que tiene relación con el desarrollo profesional. En esa preparación nosotros contamos con un par de líneas, ¿cierto? Cómo nosotros formamos nuestros profesores y cómo vamos poco a poco haciendo que nuestro estudiante se forme en lengua extranjera. Insisto, esa formación específica de lengua extranjera está centrada en el centro de idiomas que nosotros manejamos a nivel institucional y por eso sabemos que en ese proceso que el estudiante va recorriendo, nuestra expectativa es que en determinados semestres el estudiante ya tenga la capacidad para comunicarse en esa lengua extranjera. Y si el estudiante tiene ya la capacidad para comunicarse en lengua extranjera, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros profesores para que ellos también estén en ese punto? Donde ellos puedan integrar en cada uno de los semestres algo que le permita al estudiante conectarse con ese sentido profesional de la lengua extranjera, pero al mismo tiempo cómo el profesor puede llegar a hacer ese tipo de estrategias. Y cuando hablamos de políticas, no solamente hablamos de políticas lingüísticas, sino que también nuestras instituciones tienen unas políticas del desarrollo profesional, de desarrollo profesional, esa formación permanente. Y allí también hay otra alianza. Nosotros, ¿cómo llegamos allí, en ese escenario, para que la internacionalización, para que la lengua extranjera venga siendo un elemento también de conexión en las políticas de desarrollo profesional, de formación docente, teniendo en cuenta varios elementos? Así como el estudiante necesita ser acompañado pedagógicamente en su proceso, el profesor también, porque este es un ejercicio que es nuevo para su práctica. Por lo tanto, poder contar con asesores pedagógicos o con colegas que estén compartiendo la práctica es importante, el acompañamiento es importante, poderlos escuchar es importante. En muchas ocasiones hay un gran temor que se le tiene a poder implementar, digamos, estas prácticas, así tengan un muy buen nivel de lengua extranjera, da temor llegar en muchos escenarios a ese escenario, y por eso es bueno contar con el asesor pedagógico, no solamente quien escucha, sino que también co-construye estrategias didácticas, pedagógicas, formas en las que se puede llevar esta implementación, y por eso para nosotros ha sido súper importante el rol del asesor pedagógico en el proceso. Teniendo en cuenta el rol del asesor pedagógico en el proceso, es importante tener en cuenta que no es esa persona que va y te dice qué tienes que hacer. Mira, es que esto es así y así y así, y no hay una salida diferente ante la realidad que se experimenta. Digamos que con la experiencia particular, en este caso, no es la misma asesoría que se le da a un profesor de arquitectura a la que se le da a un profesor de enfermería. No es la misma asesoría para un profesor de bacteriología que para un ingeniero ambiental, que son un poco los programas que manejamos en la institución.
Cada uno tiene una mentalidad, una forma de hacer las cosas, una forma de percibir el mundo, de percibir su realidad, de enseñar su contenido, de manejar las estrategias didácticas dentro de su clase. Adicionalmente, muchos de los profesores universitarios no tienen formación pedagógica. Ellos simplemente se formaron en su área de especialización y llegaron a la universidad a compartir su conocimiento. Muchos de ellos han aprendido de otros profesores que les han enseñado y que muchas de las estrategias son presentar una PowerPoint, por ejemplo, llena de contenido de letra donde vamos leyendo, ¿cierto? Entonces, con todas estas ideas y con todas estas experiencias previas de muchos de los profesores, lo que hacemos es, todos como ser humano, repetir eso que ya hemos aprendido antes. Es de una otra forma replicar esa forma en la que nos enseñaron, aunque nosotros seamos conscientes que no fue la mejor manera. Pero como no conocemos otras opciones, es lo primero que se viene a la realidad y lo que llevamos a nuestro salón de clase. Por eso la asesoría pedagógica tiene que estar conectada con la didáctica de las áreas, debe estar conectada con la didáctica de cómo integrar estas estrategias de lengua extranjera dentro de lo que estamos haciendo. Y lo más importante, el saber escuchar. Cuando yo escucho, yo no conozco todas las áreas, yo no soy enfermera, yo no soy bacterióloga, yo no soy ingeniera, yo soy formada en lenguas extranjeras. Esa es mi formación de pregrado. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar al profesor, cuando nosotros aprendemos a escuchar qué le aqueja, cuáles son sus temores, es muy importante tomar su realidad y tomar también su excelencia profesional para darle ese valor académico que él ya tiene, recordarle ese valor académico y guiarlo a través del proceso, de tal forma que no sienta esto como algo que le ataca o algo que va a afectar su imagen profesional, porque es que el inglés es algo diferente, sino que realmente él lo pueda tomar como algo propio, como algo que va a terminar de complementar su perfil profesional y que adicional le va a aportar a los diferentes procesos que se están buscando integrar. Y cuando hablamos de esta integración sistemática en el proceso de desarrollo profesional, hablamos también de 3 niveles. Un nivel institucional, lo que está disponible, digamos, en nuestras instituciones. Un nivel binacional, que es con aquellos que compartimos, digamos, intereses, hacemos esa formación conjunta, pero también un escenario internacional, que es un escenario de formación o desarrollo profesional de exposición, digamos, más directa o de inmersión a esta lengua extranjera. En lo institucional, nosotros tenemos una ruta, en este caso con la formación en diferentes lenguas, para nosotros generalmente las lenguas romances, pero una conexión directa para los propósitos de gestión de la universidad es tener una formación específica que denominamos inglés académico UCM Global, que está orientado a nuestros colaboradores. Y la idea de esos espacios, además de la parte comunicativa de la lengua, es allí poder integrar algunos elementos de la política de internacionalización, también de la internacionalización de currículo, y en fin, de diferentes elementos en los que ellos sean expuestos a este tipo de estrategias también didácticas, formativas, desde el mismo proceso de formación del inglés. Talleres de integración, y aquí encontramos uno de los elementos que encontramos digamos, base para el inicio del proceso, y es talleres de integración de ejercicios de comprensión lectora en inglés. ¿Y por qué esos talleres? ¿Por qué la comprensión lectora? Porque originalmente también nos puede pasar, sí, yo fomento la lengua extranjera, entonces tengo este artículo auténtico, original, de 20 páginas y se la entrego a los estudiantes en un primer año de formación, y como teníamos el 3% de nuestros estudiantes en nivel B1, B2, al inicio, entonces entramos y le pasamos 20 páginas al estudiante en el primer semestre con algo que es completamente incomprensible y que nos va a llevar netamente a usar traductores u otro tipo de ayudas que no nos va a permitir integrar o conectarnos con ese artículo, por ejemplo. Entonces, estos talleres de integración de ejercicios de comprensión lectora son diferentes estrategias para llevar contenido adaptado de artículos académicos, científicos de diferentes fuentes, de manera que sea comprensible al estado de la formación en el que está el estudiante, desde el A1 o desde el A2, desde el B1, desde el B2, según el momento de la formación y el año de formación en el que estén los estudiantes. Por eso decimos, bueno, es importante que el profesor tenga la suficiencia, pero es necesario preparar el camino para el estudiante. Y esa es una forma como nosotros preparamos el camino para el estudiante desde el desarrollo profesional, en el que el profesor reconoce diferentes estrategias, técnicas y mecanismos en los cuales puede llevar la lengua extranjera, en este caso el inglés, a través de ejercicios de comprensión lectora.
Con esto es lo que nosotros llamamos un abanico de posibilidades. El profesor está expuesto a diferentes oportunidades. El profesor elige qué quiere hacer. En otros casos, nosotros también con esta caracterización de la que Matías hablaba, hemos elegido un grupo de profesores para iniciar con estos procesos. Hemos elegido este grupo de profesores para comenzar a integrar este tipo de estrategias en sus clases paulatinamente, teniendo en cuenta el semestre académico de los estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de formación en lengua extranjera, abriendo la perspectiva a que simultáneamente, pero también ascendentemente, en la medida que el estudiante avanza en su proceso profesional de formación, finalizando su programa académico, él se encuentra con no solamente lo que aprendió dentro del centro de idiomas, sino cómo eso conectó con su realidad profesional. En ese sentido, nosotros hablamos también de estos cursos de estrategias didácticas para integrar contenidos en inglés. Esto es para los profesores que tienen ya su nivel de lengua extranjera específico o que de una u otra forma han terminado el proceso de formación en lengua extranjera y están preparados para enseñar su componente académico o su asignatura en inglés. Estas estrategias didácticas se enfocan en una metodología que es Engage, Study, Activate. Cómo iniciamos la clase, cómo enseñamos el contenido y cómo hacemos que nuestros estudiantes produzcan información haciendo uso de la lengua extranjera. Estas estrategias han conectado mucho con la forma en la que los profesores enseñan, porque dentro de todas las posibilidades que existen en didáctica, en pedagogía, en metodologías, el profesor siente que esta estrategia conecta con la forma en la que él orienta su clase, no es ajena a ella y percibe que la puede integrar, percibe que puede pensar cómo iniciar su clase, presentando vocabulario, repasando un contenido anterior, cómo enseña lo que tiene, cómo ese contenido se fracciona desde lo más sencillo hasta lo más complejo para podérselo entregar a sus estudiantes y cómo hace que el estudiante después de comprender esa información tenga algo que producir, bien sea de manera hablada, de manera escrita o en discusiones generales de. Y en este caso, para nosotros dentro de la riqueza didáctica, como decía Sandra, también de la lengua extranjera, algo que los profesores han valorado y dicen, ya me doy cuenta que esto no era algo netamente de lengua extranjera, me doy cuenta que esto es algo que yo puedo utilizar en mis clases actuales, en lengua materna, porque finalmente el valor entra en la didáctica y en las pedagogías activas, mucho más allá del elemento lingüístico. Y allí hay un elemento de desarrollo profesional también importante. Y para el profesor, también muchos con los que nosotros estamos aquí, también hay un interés de investigación, también hay un interés de publicación, de participar en eventos. Entonces también hay un otro nivel que tenemos aquí también según el interés y es poderlos llevar a esa escritura científica y a esa parte de sustentación, digamos, en público, en sus procesos. Esa es una forma como escalamos también como integramos de manera sistemática en lo institucional esa formación en lengua extranjera, que nuevamente aquí hacemos un ejemplo con inglés, pero tal cual en nuestro escenario puede ser el francés, el italiano u otra lengua. Con el portugués hemos venido haciendo un camino en el que sentimos que lo podemos hacer un poco más rápido, un poco más ligero, pero igual es necesario tener en mente esas diferentes etapas de la formación. Hay una formación lingüística, hay una formación de, por ejemplo, lo de comprensión lectora, hay un antes, hay un durante, hay un después de cada actividad. No solamente pasamos por comprensión lectora, pero hay por otros espacios en los que la comunicación es oral o que la comunicación es escrita o en fin, y vemos en ese ESA approach, vimos una oportunidad de poder tener un lenguaje común con las áreas disciplinarias de la institución y ya después conectar con los intereses de investigación de la institución. Hacemos una breve pausa a nuestro programa Pioneros en el Mundo y regresamos para continuar escuchando la ONU Cátedra, la integración sistemática de lenguas extranjeras para la internacionalización. No se retire. Una visión del globo. A otro nivel. Saludos, regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando a Matías Andrés Marín Castaño, director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Católica de Manizales en Colombia, y a Sandra Juliet Valencia Escobar, líder de los procesos de desarrollo profesional para la internacionalización de esta misma universidad en la ONU Cátedra, la integración sistemática de lenguas extranjeras para la internacionalización.
Y finalmente, nos vamos a un escenario de esa escalabilidad, de esa integración sistemática de la formación, y es cuando tenemos la oportunidad de tener esas inversiones internacionales, esa colaboración internacional externa. Nosotros como ciudad sabemos, en este caso Manizales es una ciudad universitaria de Colombia en eje cafetero, y sabemos que tenemos esa necesidad del desarrollo de lengua extranjera en nuestra comunidad universitaria de la ciudad. Y pensamos de qué manera nosotros nos podemos unir para la formación de nuestros académicos, pero que esa formación no quede solamente en la parte lingüística del profesor, sino que esto de alguna manera tenga aplicabilidad a las funciones sustantivas del profesor. Para ello, dentro de la búsqueda que nosotros hemos hecho, es que esos son los enfoques que de alguna manera tienen relación con la integración de la lengua extranjera con el contenido académico, digamos, profesional. Nosotros nos vamos con una línea de English Medium Instruction, lo hicimos con Inglés como medio de enseñanza para la educación superior. En este caso, lo trabajamos con la Universidad de Victoria en su momento, con un grupo de académicos que se escogió para la inmersión. Pero nosotros también vemos que hay otras líneas en las que se puede trabajar, como es la línea de CLIL, que CLIL tiene una ventaja importante, y es que en English Medium Instruction se utiliza la lengua en los diferentes momentos de la clase, pero la parte lingüística, digamos, no tiene tanta relevancia, y eso es algo con lo que los profesores se sienten cómodos, pero si hablamos de caracterizar el grupo de estudiantes con el que estamos, es necesario tener cierta conciencia también de lo que es un A1, de lo que es un A2, de lo que es un B1, de lo que es un B2, para poder llevarlo, digamos, de manera significativa al aula. Vemos que hay otras iniciativas que se llaman Language Across the Curriculum, y de qué manera también las diferentes lenguas se llevan, digamos, a la formación profesional. Y aquí básicamente lo que queremos poner en el escenario es que cuando busquemos formación en lengua extranjera, con propósitos de internacionalización, pensemos en aquellas que conectan la lengua con la disciplina, no solamente aquellas que se piensan en la didáctica del inglés, o no solamente aquellas que sí, para los profesores de idiomas posiblemente sea importante, pero cuando hablamos de nivel institucional, de estrategia institucional, es cómo eso se conecta con las funciones sustantivas. Y el otro elemento que también encontramos con algunas instituciones con experiencia es ese inglés para propósitos académicos, el inglés que necesito para el aula, el inglés que necesito para la comunicación académica. Estos son algunos ejemplos de la formación internacional, y nosotros como ciudad también vamos mirando con quiénes nos podemos, digamos, tener esas alianzas para que nuestra formación, cuando no tenemos la capacidad o cuando queremos, digamos, trascender a un escenario, digamos, internacional, que podamos tener este elemento que nos conecte nuevamente lo que es la disciplina con la lengua extranjera para esa integración sistemática en las funciones sustantivas. Con esto entonces vamos a ir a mirar cómo hacerlo. Eso suena así como, ve, está como, parece que les funciona, pero entonces realmente ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo han llegado o cómo hemos llegado más bien nosotros a hablar de esto de la forma en la que lo estamos haciendo? Cuando nosotros hablamos de la escalabilidad es cuando decimos, bueno, ¿cómo empezamos a llevar ese tipo de acciones a la realidad? ¿Cómo hacemos que realmente la alianza con el profesor dé resultado? ¿Cómo hacemos que la alianza con la institución también dé resultado? Y pues particularmente la alianza con la institución es la que nos convoca a dar resultados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Cuáles son las metas y hasta dónde queremos llegar? Por eso, una de nuestras metas generales con esto tiene que ver directamente con nuestra plataforma estratégica, ¿cierto? Uno de nuestros objetivos principales a nivel institucional es ser reconocidos como una institución diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye a una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Se la sabe, ¿sí? Y cuando entramos ahí en la parte institucional, nosotros identificamos unas capacidades para un desempeño global, lo que para otras instituciones sean competencias globales, digámoslo así. Y hay una en particular que es transversal, que tiene que ver con la comunicación, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Y allí, ese es el elemento común para hablar de estrategia con los programas o con los diferentes actores de la institución, y es porque hay algo institucional, hay algo en la plataforma estratégica que nos une, que en este caso, para nosotros es esa capacidad que podemos ver acá. Y con eso nosotros ya podemos empezar a hablar entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿En qué me voy a concentrar? ¿Cuál es el propósito institucional al que yo le estoy apuntando?
cómo esto se convierte en un propósito de formación para mí, cómo esto le apunta al perfil de mi estudiante, al perfil del graduado, dependiendo del programa del que estamos hablando, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esta capacidad, esta comunicación empática y asertiva que buscamos que ellos desarrollen, no solamente la estamos buscando en lengua extranjera, también la estamos buscando en su lengua materna. Y cómo él hace uso de esta lengua para comunicarse con otros, para construir con otros, para entrar en contacto con otras culturas diferentes, con otras perspectivas. Y vamos a empezar con este primer punto, que es de una otra forma a cómo se le da sentido a sus propósitos de formación. Cómo de una otra forma yo empiezo a conectar todos los elementos que tengo teniendo en cuenta esa plataforma estratégica, pero también el currículo, pero también la oferta específica de cada programa, pero también eso que cada quien está buscando. Porque mientras yo no conecte con ellos y yo simplemente esté buscando mi propio beneficio, no es que queremos enseñar portugués, sin conectar realmente con esa intencionalidad particular que nos vincula a todos, estaríamos aparte de lo que se está buscando alcanzar. Por eso, en este caso, hablando de esas alianzas internas, ese primer punto a tener en cuenta es cuál es el nivel del profesor y cuál es el nivel de los estudiantes. Yo no puedo pedirle, que era lo que Matías mencionaba hace un rato, no puedo pedirle a mi profesor, que es un C1, que vaya de su clase completamente en inglés en primer semestre, porque si yo ya tengo una caracterización de estudiantes, sé que no todos van a entender la información. Y lo que vamos a generar son frustraciones y vamos a generar más odio hacia las lenguas extranjeras, la que sea que estemos enseñando, y el estudiante va a empezar a poner una barrera, ya no quiero, no me gusta, qué pereza esto, otra vez esto en este idioma. Entonces, cuando nosotros hacemos un poco esa caracterización y empezamos a proyectarla a lo largo del programa, vemos entonces que el nivel del profesor es muy importante, y según ese nivel del profesor y el semestre académico en el que está enseñando, entonces, cuáles son las estrategias más oportunas para que él pueda desarrollar sus actividades de clase. ¿Cuál es esa estrategia que más le favorece a él y le favorece a sus estudiantes y le favorece al programa académico al que él pertenece? Cuando nosotros tenemos esto direccionado, cuando tenemos la visión de cómo queremos empezar y hasta dónde queremos llegar en cada uno de los programas, qué se hace en primer semestre, en segundo y qué se hace en últimos semestres, podemos empezar a pensar en el siguiente momento, que es un poco la oferta que nosotros estamos buscando en este momento, de la que ya estamos hablando en este momento con los profesores que tenemos preparados para enseñar su contenido en inglés, y es la oferta de semestre académico internacional. Como esos cursos que nuestros profesores ya vienen enseñando en inglés no solamente favorecen a nuestros estudiantes dentro de la institución, sino que llaman a estudiantes de otras instituciones que quieren tomar sus cursos en esa lengua extranjera y hacen parte de nuestra comunidad. Cómo ellos pueden tomar estos cursos como electivos, favorecen sus créditos académicos, pero al mismo tiempo conectan con las expectativas institucionales. Y finalmente, cómo estas estrategias de una otra forma dan respuesta a estas pruebas estandarizadas, a estos exámenes nacionales o internacionales que de una u otra forma empiezan a evaluar cuál es la performance, cuál es el rendimiento de nuestros estudiantes, realmente cuál es su nivel verdadero de inglés, no solamente porque lee muy bien, o de inglés o lengua extranjera, la que sea, no solamente porque lee muy bien, no solamente porque estudia muy bien, sino porque realmente tiene competencias que le permiten hacer uso de esta lengua en cualquier tipo de comunicación, bien sea con amigos, bien sea con familiares o en espacios académicos. Para nosotros en lo particular pensar en el nivel del profesor versus el nivel del estudiante, el semestre académico en el que se encuentra, y un poco tener unas pruebas que también nos vayan a nosotros guiando en la tipología de preguntas, en A1, en A2, en B1, en B2. Generalmente cuando vamos a C1 pensamos que ya es un lenguaje más natural, es auténtico, pero en lo demás es adaptable, es necesario adaptar al nivel que se espera nuevamente del estudiante. Creamos una ruta. Y esta ruta es una ruta que en este caso es la ruta para llevar al inglés como medio de enseñanza, pero que nuevamente ese es un ejemplo de una ruta que puede ser llevada en la lengua que sea la que se quiere, digamos, fomentar con mayor fuerza en el currículo, digamos, del proceso formativo. Y aquí tenemos una pasología, una serie de elementos que a nosotros nos dan esa escalabilidad de esa ruta, y es que empezamos con ejercicios de comprensión lectora y veíamos que algo a tener en cuenta era el nivel del profesor y el nivel del estudiante, pero también el semestre académico. Y lo que aquí nosotros hacemos aquí es que en la formación de pregrado
Pensamos el primer año es de formación A1, el segundo año es de formación A2, el tercer año es de formación B1 y el cuarto año es de formación B2. Es la forma como nosotros dentro de la política y dentro de la estrategia institucional lo hemos distribuido. Ese es el tipo de preguntas que hacemos en esos escenarios y junto con los directores de programa escogemos al menos un profesor que sea el punto de conexión, el enlace para hacer ese tipo de ejercicios junto con el asesoramiento del Centro de Idiomas o el equipo de internacionalización que está haciendo el apoyo en asesoría pedagógica. Algo que ha sido súper ganador en nuestro caso es cuando nosotros empoderamos al profesor, el profesor empodera a sus estudiantes. Y cuando nosotros conectamos con la habilidad del profesor, lo que el profesor considera que también puede llegar a aplicar, particularmente esos ejercicios de comprensión lectora, nos han ayudado a movilizar muchas de las estrategias que nosotros aplicamos. Con estos ejercicios de comprensión lectora, habíamos puesto el ejemplo del artículo de inglés de 20 páginas para primer semestre. ¿Qué pasa? Pero entonces no se trata de, entonces no podemos aplicar artículos de inglés, sino de cómo llevamos primero el estudiante a que se enfrente a textos que no sean demasiado extensos según su nivel de inglés. Y en la medida, en el caso pues nuestro particular de esta ruta que les estamos compartiendo. Y cómo estas pruebas estandarizadas, hablamos por ejemplo de un KET, hablamos por ejemplo de un PET, que son las pruebas de Cambridge. Nosotros a nivel nacional tenemos una prueba interna que es la Saber Pro para las instituciones de educación superior. Cómo estas pruebas estandarizadas nos proporcionan a nosotros un tipo de pregunta, particularmente hablando de la lectura. Cómo cada una de esas preguntas evalúa ciertas habilidades específicas que el estudiante debe conocer, ciertas habilidades que el estudiante debe saber hacer y ciertos contenidos que el estudiante debería conocer según su nivel de proficiencia de una lengua extranjera. Cómo esos ejercicios de comprensión lectora, siendo guiados por esas preguntas particulares de esas pruebas estandarizadas, nos ayudan a nosotros a identificar esta prueba, en esta pregunta está evaluando esto y esto es básico, entonces lo puedo utilizar en los niveles o en los semestres inferiores. Como estos otros tipos de pregunta ya me están pidiendo algo diferente por parte del estudiante. El estudiante tiene que dar cuenta de algo específico, el estudiante tiene que interpretar o el estudiante tiene que dar cuenta de gramática. ¿Cómo ese tipo de preguntas ya les puedo utilizar de pronto en semestres en la mitad del proceso de formación, ¿cierto? Y cómo esas preguntas más avanzadas, esas preguntas más extensas, esos textos que vienen con un lenguaje mucho más técnico, que conectan ya directamente incluso como con la especificidad de un contenido académico, pueden ser utilizados finalizando ese proceso académico del estudiante, donde se supondría que si viene alineado con su proceso de formación en lengua extranjera, ya podría dar cuenta a ese tipo de preguntas y a ese tipo de información. Esa es un poco como la forma en la que nosotros hemos ido buscando esa integración de estos ejercicios de comprensión lectora de manera progresiva en nuestros programas académicos. En un segundo punto, nosotros hablamos de los recursos abiertos de aprendizaje. Esto es cuando nuestros profesores buscan arriesgarse un poquito más y buscan hacer algo más allá del simple ejercicio de comprensión lectora. Y es, yo quiero empezar mi clase, ¿cómo puedo empezar mi clase? Yo quiero hacer uso de un video, ¿cómo puedo integrar un video sin que sea comprensión lectora? Y entonces empezamos a analizar lo que se debe hacer antes de presentar un video, lo que el estudiante debería hacer durante la presentación del video y lo que haría después de la presentación del video. Esto alineado al contenido académico, sin dejar por fuera contenido que se tenga que enseñar dentro de su clase y sin decir que el video se nos va a llevar pues la totalidad de la sesión que estaba programada. Cuando nosotros hablamos de recursos abiertos de aprendizaje, hablamos de los MOOCs, hablamos de aplicaciones como Kahoot, como Crowdwork, hablamos de quizzes, hablamos de todas estas aplicaciones que hacen que de una u otra forma nuestra clase pueda volverse un poco menos tediosa y regalarle un poquito más de didáctica a lo que estamos haciendo. ¿Dónde lo uso? ¿En qué momento lo uso? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo integrarlo a mis procesos académicos? En el punto número 3, lo que buscamos es que nuestros profesores encuentren una manera de integrar actividades para iniciar su clase o para finalizarlas. En ese sentido, entonces, hablamos del engage o del wrap up. ¿Cómo empiezo mi clase? Entonces, podemos trabajar vocabulario porque voy a enseñar un contenido nuevo o más bien reviso el contenido que estaba trabajando en la clase pasada porque es algo que ellos ya vienen manejando y pues quiero mostrarles el vocabulario en inglés de lo que estamos intentando aprender en este momento.
O el wrap-up, cómo cierro mi clase, cómo llevamos al grupo a que de una u otra forma cierre ese momento de aprendizaje, pero haciendo uso de la lengua extranjera. Entonces, hay diferentes estrategias, hay diferentes actividades que son específicas para abrir una sesión de clase o para cerrarla. Y cuando nosotros hemos enseñado lenguas extranjeras, sabemos que por lo general son actividades didácticas que hacen que el estudiante salga de pronto de su monotonía o rutina y pueda conectar con el contenido que se está intentando mostrar o enseñar. En el cuarto punto hablamos de las actividades de study. Yo que quiero enseñar. Entonces, todo es progresivo y ya en este punto yo quiero decir, quiero enseñar este contenido. ¿Cómo puedo empezar? La identificación, que es lo más sencillo y que es lo básico que el estudiante debería conocer acerca de lo que vamos a enseñar. ¿Cómo empezamos a llevar ese contenido a evolucionar hasta lo que se supone que debe aprender en la clase del día de hoy? Y cómo podemos irlos llevando a través de diferentes estrategias, actividades, de pronto guías de trabajo, de pronto actividades de las que ya hemos mencionado con anterioridad para que logre aprender eso que se le quiere entregar. Cuando hablamos del número 5, que son las actividades del Activate, es cómo hacer que mi estudiante hable en clase, cómo hacer que mi estudiante ponga en práctica lo que aprendió, cómo hacer que mi estudiante escriba acerca de lo que aprendió, cómo todas esas actividades de producción, donde ella conecta todo lo que estamos hablando, él lo puede utilizar en la clase. No en nuestra lengua materna, sino en la lengua extranjera. Y esto nos dirige hasta el punto en el que decimos, listo, vamos a empezar a generar sesiones en inglés. Planeemos una sesión completa. ¿Cómo vamos a empezar la clase? ¿Qué tipo de recursos vamos a utilizar? ¿Cómo iniciamos la clase? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo la vamos a cerrar? ¿Y qué buscamos que nuestro estudiante aprenda? Con todo esto, ya con una sesión orientada en clase, pues obviamente es mucho más ¿qué digo yo? Menos aterrador para un profesor decir, listo, entonces ya no voy a planear solamente una clase, planeemos el curso completo según la experiencia que yo ya he vivido y es lo que nosotros hoy tenemos como nuestros componentes EMI, nuestros componentes con English as a Medium of Instruction. Y entonces aquí entra la conexión nuevamente, veíamos en el estudiante, ¿cuáles son esas necesidades reales nuevamente de comunicación? ¿Cómo les creamos esas necesidades? Y para nosotros esa conexión con la internacionalización entra con las estrategias de aprendizaje global, de cómo conectarnos, digamos, con experiencias de formación global e intercultural en la que sea necesario esa articulación con otros actores. Y vemos allí que tanto en línea o de manera presencial el poder contar con profesores y expertos invitados es una manera, quienes están en otra lengua, nosotros incluso con Costa Rica lo hemos hecho, a pesar de tener la lengua materna y el profesor, nuevamente, como se ha pensado en el andamiaje de la clase, el estudiante valora ese tipo de experiencias porque conecta nuevamente con su formación profesional. Las clases espejo, que también es una práctica que ha ido creciendo en América Latina y tal vez es una de las prácticas que América Latina le tiene que decir al mundo en cierta forma de la forma en la colaboración, como los profesores finalmente tienen un rol allí de colaboración para la formación. Algo fundamental, las sesiones eTandem. eTandem tiene una característica, es un intercambio virtual, pero en el que nos conectamos con grupos de estudiantes, pero que la primera mitad de la sesión yo ejerzo mi lengua materna, el otro ejerce la lengua extranjera, pero en la otra mitad de la sesión se cambian los roles. Entonces yo siempre voy a tener un rol de experto en mi lengua y siempre va a tener un rol de aprendiz en la lengua. Y así el estudiante también ejerciendo ese doble rol, también en algunos casos toma mayor confianza cuando dice, uy, yo pensé que en mi inglés yo estaba peor, pero me pudo comunicar con esta persona que habla inglés y esta persona finalmente se comparan y dice, bueno, yo creo que voy bien en el proceso de aprendizaje, pero sobre todo que ellos pueden decir, claro, el inglés que tengo, el portugués que tengo, el francés que tengo, me permite comunicarme, me pudieron entender, llena de confianza también al estudiante en ese proceso. Hemos visto que los eventos de estudiantes para estudiantes, las conferencias de estudiantes con diferentes temas, también son un escenario propicio en el que ellos ven cómo lo que ellos conocen, lo que saben o lo que tienen que decir o lo que tienen que preguntar en un ambiente académico como un evento de estudiantes en el que ellos son los protagonistas, también es una necesidad real de comunicación y vemos en los proyectos COEL fundamentalmente esa manera en la cual también el estudiante aprende a colaborar en equipos interdisciplinarios, en equipos interculturales y cómo a través de la lengua finalmente también
en un propósito formativo le ve mayor intencionalidad y ellos lo valoran. Por lo tanto, para nosotros esa integración sistemática de la lengua extranjera se convierte en esta ruta. Empezamos con comprensión lectora A1, A2, B1, B2 en cada semestre según el año de formación. Esto nos lleva a una escalabilidad hasta en algunos momentos de la clase tener el study, el activate, el engage, la sesión completa de clase llena de confianza y nos vamos a una asignatura electiva en la lengua extranjera, digamos que en este caso está opcional, después nos lleva a una asignatura profesional en esa lengua extranjera y juntamos esas selectivas o transversales con las profesionales y podemos ofertar semestres, 4, 5, 6 asignaturas en lengua extranjera y decimos, bueno, aquí podemos llegar a una población mayor de estudiantes en el mundo que no comparten, digamos, esa lengua materna nuestra. Y algo particular que nosotros hemos tenido es que también nos llega mucho estudiante de América Latina a este tipo de componentes, porque normalmente cuando aprendemos la lengua extranjera se acaba la formación formal y quedamos desprovistos de escenarios en los que podamos usar la información con un propósito diferente a la parte social. Entonces, esta es nuestra referencia, lo que queríamos compartir con ustedes en la charla de esa forma o una forma de integración sistemática de la lengua extranjera para procesos de internacionalización. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina, quien coordina el programa Oducate de la Oducal por esta conferencia, así como a estos dos ponentes de la Universidad Católica de Manizales, Matías Marín, director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Católica de Manizales, y a Sandra Juliet Valencia Escobar, líder de los procesos de desarrollo profesional para la internacionalización. Recuerden que pueden escuchar este programa visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz semana para todos. Bonito día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.